Bienvenidos a Salud de Hierro, un podcast de Hospitales Puerta de Hierro. El día de hoy veremos la especialidad de traumatología y ortopedia. Yo soy la doctora Sandra Pérez Avendaño y les doy la bienvenida a este episodio. Nos acompaña el doctor Jorge Antonio Ibarra García. Él es especialista en traumatología y ortopedia, aquí en Hospitales Puerta de Hierro Tepic. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Y nos puede platicar acerca de su trayectoria, en dónde ha hecho su especialidad? Me comentaba que es en Monterrey, Nuevo León, en donde se ha graduado como médico, pues allá traumatólogo y ortopedista, y ha estado trabajando también en cursos de alta especialidad en Hospitales Puerta de Hierro Andares. Es correcto. Pues sí, ya como comentaste, Sandra, pues yo soy egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Nayarit, de Medicina General. Hice la especialidad en traumatología y ortopedia en el Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21 de Monterrey, Nuevo León. Y además tengo una subespecialidad en cirugía de columna, egresado de aquí de casa, del Hospital Puerta de Hierro Andares. Sí, y aparte tengo una subespecialidad en cirugía de mínima invasión en el extranjero. Estuve en Alemania y en Estados Unidos. Ah, perfecto. Muy bien, doctor. Bueno, queremos platicar acerca de la especialidad, de qué se trata la traumatología y ortopedia y qué lesiones son más comunes de esta especialidad. Ok, en traumatología, obviamente las lesiones nos hablan de lesiones de hueso, músculo, articulaciones. Las más comunes obviamente son las fracturas, sí, que es lo que vemos, son accidentes automovilísticos, caídas. Dentro de estas fracturas, muchas veces la osteoporosis tiene un papel importante, ¿sí? Y de las más comunes pueden ser fracturas de cadera, fracturas de columna, fracturas de rodilla, que son las que más nos traen pacientes a urgencias, ¿sí? También tenemos lesiones ligamentarias, lesiones articulares, lesiones de meniscos, de hombro, que también tratamos, y muchas veces se pueden manejar con mínima invasión, que es lo más importante. De acuerdo, entonces toda esta gama de lesiones tienen su origen en qué tipo de características o padecimientos. Nosotros ahorita en nuestras redes sociales tenemos justamente esta parte de conocer de qué se trata la osteoporosis, por ejemplo, si está relacionada a este tipo de lesiones que la traumatología y ortopedia trata. Claro, la osteoporosis obviamente hace más propenso a que vaya a haber una fractura, ¿sí? La osteoporosis, como sabemos, es más común en las mujeres. Después de la menopausia, más del 90% va a presentar un grado de osteoporosis, ¿sí? O osteopenia, que es un grado anterior a la osteoporosis, y eso nos va a hacer más propensos que puedan fracturarse. Un simple sentón, una simple rotación de la cadera, una simple caída, nos puede causar una fractura. De acuerdo, ¿y en hombres estos padecimientos también son comunes o cuáles son los orígenes de las lesiones? Okay. En hombres sí son comunes, sin embargo se necesita un mecanismo de alta energía para causar una fractura tan importante, como en este caso cadera, columna o alguna rodilla, ¿sí? Sin embargo, en las mujeres por la osteoporosis se vuelve más propenso. De acuerdo. Y una vez que se detecta esta lesión en consulta, ¿cuáles son los procedimientos que se realizan y sobre todo, cuál es la dinámica del consultorio de traumatología? Excelente pregunta, y como yo les digo a mis pacientes, yo veo pacientes, no veo estudios. Entonces, la exploración física es el punto número 1 que yo debo de ver en un paciente. Sí, explorarlo, ver que todo esté bien, ver dónde tiene el dolor, dónde tiene la molestia. Con ello yo solicito estudios confirmatorios. El primero en traumatología y ortopedia va a ser la radiografía, ¿sí? Ahí me va a dar muchos datos, muchas señales de qué tipo de lesión tenemos. Después podemos progresar a una resonancia, a una tomografía, dependiendo del tipo de lesión. De acuerdo. Y una vez diagnosticado la lesión, ¿cuál es el procedimiento más común que usted realiza? Bueno, como especialista en traumatología, las fracturas son lo más común. En segundo lugar, puedo hablar de las lesiones deportivas, rupturas del ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, lesiones de menisco, lesiones del manguito rotador, que son las que muchas veces hemos escuchado, tal vez o que mi familiar se lesionó el hombro, se lesionó la rodilla. De igual manera, pues en los pacientes adultos las fracturas de columna son algo muy común, ¿sí? Que también solucionamos por mínima invasión. Las hernias de disco, ¿sí? Es algo que el más joven que me ha tocado de 14 años, el más grande de 100 años. Entonces son cosas que podemos solucionar de distinta manera y con mínima invasión. Sí, ahorita comentaba esto de la mínima invasión y yo creo que es como el futuro de la medicina ahorita. ¿Cuál es la expectativa que se tiene con una cirugía de este tipo? Hay que ver nada más que sea candidato para una mínima invasión. El hacer mínima invasión nos trae disminución de riesgos de infección, disminución de riesgos de recuperación, disminución de sangrados. Entonces, la verdad, las ventajas que tiene una mínima invasión son superiores a una cirugía convencional o una cirugía abierta, ¿sí? Existen tipos de cirugías de mínima invasión, como la endoscopía de columna.
Actualmente pues somos referentes en el estado en endoscopía de columna, la cual nosotros nos metemos por cámara a la columna, quitar hernias, descomprimir, liberar nervios, y eso nos ha traído unas ventajas con recuperación y altas al día siguiente del procedimiento. Muy bien, y sobre todo aquí en Hospitales Puerta de Hierro Tepic, que cuentan con toda esta infraestructura, estos quirófanos, que bueno, tienen toda esta gama y tecnología. Ahora, doctor, por ejemplo, una vez que ya el paciente ha tenido su cirugía, ¿qué puede esperar, sobre todo en el tiempo de rehabilitación? Ok, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque la mínima invasión nos permite, saliendo del procedimiento quirúrgico, que el paciente se levante a caminar. Realmente podemos hacerlas ambulatorias y esa es una ventaja que tiene la mínima invasión. Al disminuir riesgos de sangrado, de infección, realmente hasta la herida es menor a 1 centímetro, entonces las complicaciones son mínimas y la recuperación es prácticamente saliendo de quirófano. Excelente. Muy bien, doctor. ¿Y hay alguna otra cosa que la traumatología trate que nosotros tal vez ahorita, bueno, desconozcamos y nos guste platicar? Sí, claro, la traumatología pues es algo muy amplio. Muchos dicen, solo son fracturas, solo son lesiones deportivas. No, nos lleva mucho a explorar, por ejemplo, el estado mineral óseo, ¿sí? La calidad del hueso. Nos lleva mucho a meternos, le digo, en procedimientos cada vez con heridas pequeñas, pero con grandes resultados como son la artroscopía, la endoscopía de columna, hacer correcciones de fracturas, pero por pequeñas heridas. Yo les digo a mis pacientes, son pequeñas heridas, pero grandes resultados, ¿sí? Porque todo lo puede solucionar con pequeñas heridas y un resultado muy avanzado para el paciente. Bien, doctor, y ahorita platicábamos de la mínima invasión, pero ¿en qué caso se necesita material de osteosíntesis o de fijación? Ok, por ejemplo, una fractura que tiene un desplazamiento mayor al 20% o 30%, necesitamos colocar material de osteosíntesis, que son placas, tornillos, diferentes fijadores externos. Sin embargo, siempre es importante ver cuál va a ser el resultado de esa fractura. Porque tenemos comorbilidades que nos complican colocar implantes de fijación. Pacientes con diabetes descontrolada, hipertensión descontrolada, alguna insuficiencia renal también en descontrol, que eso no nos va a permitir. Por eso tenemos que ver cuándo es candidato y cuándo no es candidato, ¿sí? Cuando no son candidatos, para eso existe la cirugía de mínima invasión, ¿sí? Colocar percutáneos, material de osteosíntesis igual, pero percutáneos. Entonces es distinto el procedimiento, pero siempre hay que ver cuándo es candidato y cuándo no es candidato. Cuando se refiere a percutáneos, ¿es debajo de la piel, algo, digamos, un poquito más superficial a lo que estaría más profundo, no? Es correcto, hacer una pequeña heridita así puntiaguda, tal cual, y por ahí meter el implante. De acuerdo. ¿Y estos implantes de qué materiales son? La mayoría de las veces utilizamos titanio, existe también acero de grado quirúrgico, sin embargo ahorita el titanio es el que tiene el gold estándar a nivel mundial para una aceptación del paciente y que no vaya a tener complicaciones de rechazo, que eso es algo muy común. Muy bien, y en redes sociales, bueno, también nos han llegado a preguntar si esto interfiere, por ejemplo, con el día a día, si es pesado. Bueno, tal vez tiene como que esa idea, ¿no? Sí, claro, de hecho el acero es un poquito más pesado que el titanio, pero realmente el material de osteosíntesis que se coloca no es necesario retirarlo si no molesta. ¿Por qué hablar de molestia? Muchas veces la zona del hueso queda debajo, justo debajo de la piel, sin cobertura de músculo o tejido graso. Entonces, solo en caso que moleste se debe de retirar. Muy bien. Y, por ejemplo, para otro tipo de cirugías, ¿interferiría tener una placa o tornillos o qué cuidados se tienen que tener? Ahí deberíamos de investigar nada más qué tipo de cirugía vamos a realizar. Por ejemplo, si tenemos una fractura de tibia, ¿sí? Que tiene una placa y vamos a realizar una colocación de una prótesis de rodilla, obviamente primero tenemos que retirar la placa para poder proceder a la colocación del implante de la prótesis, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar cada paciente, cada caso, para poder ofrecer el mejor tratamiento. Pero sin ningún problema podemos realizar todo tipo de procedimientos. Muy bien, y como por ejemplo rehabilitación y medicina del deporte, platicábamos acerca pues de esta especialidad que también es una especialidad, digamos, hermana de la traumatología y ortopedia. ¿Qué tipo de casos se mandan a esta especialidad? Claro, tenemos muchos pacientes, por ejemplo, con una compresión radicular o compresión de los nervios de columna, en la cual le realizamos la descompresión, quitamos la hernia, sin embargo el nervio tiene su huella. ¿Sí? Su daño ya progresivo de todo el tiempo que estuvo comprimido. Entonces tenemos que apoyarnos de esta especialidad de rehabilitación, medicina del deporte, para ganar otra vez fuerza de la musculatura que se ha ido atrofiando con el paso del tiempo de la compresión.
Muy bien, doctor. Y además de otro tipo de lesiones que son un poquito, más pequeñas, como por ejemplo el síndrome del túnel del carpo, que nos preguntan muchísimo sobre este padecimiento, ¿qué se puede hacer en estos casos? Perfecto, esa es una excelente pregunta porque el síndrome del túnel del carpo obviamente lo incluimos en las lesiones de tipo laboral, ¿sí? Ahorita con el uso de teléfonos, computadoras es mucho más común, es hablar de una compresión del nervio mediano, ¿sí? Que se encuentra a la altura de la muñeca, por mucha utilización o sobreuso de estas tecnologías que son el teléfono y la computadora. Sí. Sin embargo, obviamente hay cura. Hay otra cuestión que debemos de investigar, que es la relación con las patologías cervicales, ¿sí? Porque de las patologías cervicales salen las raíces nerviosas que nos van a inervar los brazos, ¿sí? Entonces, como cirujanos de columna tenemos capacidad para decir cuándo es un síndrome de túnel del carpo de tipo laboral y cuándo es un síndrome radicular de la región cervical, que eso es muy importante saberlo también. En el caso del síndrome del túnel del carpo, por ejemplo, sabemos que se requiere guardar reposo, tal vez incluso una incapacidad. ¿Qué se puede hacer en estos casos para rehabilitarlo? Eso es muy importante porque al detectar que tenemos un síndrome de túnel del carpo tenemos que hacer una secuencia de tratamientos para llegar a la solución, ¿sí? Existe el tipo A, que puede ser un poquito de rehabilitación, analgésicos antiinflamatorios. Está el tipo B, que puede ser una infiltración antiinflamatoria local. Existe el tipo C, que es liberar la compresión del nervio mediano. Posterior a la solución completa, tenemos que iniciar rehabilitación, ¿sí? Porque obviamente ese nervio tiene su huella, como platicamos. Claro. Tiene su huella, su lesión, que debemos de recuperarla con el paso del tiempo, ¿sí? Pero la compresión se quita prácticamente al instante después del tratamiento indicado. Muy bien, entonces esto quiere decir que van a poder utilizar el teléfono celular, la computadora normalmente, ¿correcto? Totalmente, pueden volver a sus actividades normales, al Facebook, Instagram y todo, y seguirnos aquí en el podcast. En el podcast, muy bien, perfecto, muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor, ¿y existen algunas recomendaciones que usted nos pueda dar con su expertise de qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, en un día normal de oficina, cuál es la postura que se debe tener, etcétera? Claro, eso es importantísimo para evitar la progresión de las lesiones o la aparición de las mismas. El estar trabajando mucho tiempo en oficina, sentados, debemos de tener una postura ergonómica, ¿sí? Sentados con las posturas a 90 grados de las rodillas, 90 grados de la cadera y la espalda recta, ¿sí? El estar inclinado obviamente hace más propenso las cargas hacia la espalda lumbar y es cuando nos levantamos y empieza el dolorcito en la espalda baja, ¿no? También siempre tener la vista hacia el frente, nunca inclinada, o cambiar de posiciones, pero en poco tiempo. Que hablar de esto de 3 minutos para abajo, 3 minutos hacia arriba, 3 minutos al centro, para evitar esa complicación o ese dolor tal cual articular y muscular que nos causa la posición anómala. De acuerdo. Y, por ejemplo, algunos estiramientos que se pueden hacer así sencillos en oficina que usted nos pueda recomendar. Claro, el estar sentado más de 20 minutos nos va a traer esa molestia. Entonces, levantarnos, estirar un poquito las piernas, estirar un poquito las caderas sin hacer hiperextensión ni hiperflexión. Siempre que queramos levantar algún objeto del suelo, tenemos que agacharnos con las rodillas, ¿sí? Y la espalda recta. Eso es muy importante. Sí. Porque al inclinar nuestra columna hacia adelante aumentan las cargas y las fuerzas y eso puede hacer propenso a que salga una hernia de disco. Bueno, doctor, ¿alguna recomendación, por ejemplo, cuando se encuentran, los compañeros o la gente en general haciendo trabajo de oficina, o incluso yo me he encontrado en el teclado y de pronto, tenemos la idea que si nos mojamos las manos, después de haber estado durante mucho tiempo así, podemos presentar reumas? ¿Esto es real o qué es lo que ocurre? Es una pregunta muy común en la consulta, ¿sí? Realmente no tiene una relación en cuanto al trabajar un tiempo prolongado y la utilización de las manos o un trabajo de oficina arduo y que vayamos a lavarnos las manos o mojarnos las manos, dicen se me enfrió la mano y me dio dolor. No tiene ninguna relación realmente, se vuelve un mito, pero es un mito muy común. Sí, entonces sin ningún problema pueden estar trabajando, incluso me llegan y me dicen, estaba planchando, me lavé las manos y me dio dolor de mano. No tiene ninguna relación y eso es algo que debemos de compartir para que no se vuelva a crecer ese mito. Muy bien, y esto incluye también, me imagino, por ejemplo, el hacer ejercicio, ir al gimnasio y de pronto que está, caliente el cuerpo, reciben, por ejemplo, el agua, ¿qué es lo que pasa? ¿También la misma situación? Claro, de hecho, por ejemplo, en el ejercicio existen terapias de rehabilitación física en las cuales después del ejercicio es ingresar a una terapia fría, ¿sí? Albercas con hielo o tinas con hielo para desinflamar. De hecho, es más recomendable en el periodo agudo colocar hielo para desinflamar
que quedar con el cuerpo caliente. Perfecto, porque veíamos una tendencia incluso en redes sociales acerca de este como tratamiento de sumergirse en hielo o en agua fría. ¿Esto es beneficioso para el cuerpo? Sí, claro, pero muchísimo, porque en el día a día nuestro cuerpo está en un metabolismo continuo y eso causa inflamación tal cual generalizada. ¿Sí? Y el ingresar a una terapia fría hace que desinflame toda la musculatura, la región articular, incluso las articulaciones de la columna, y eso nos ayuda a mejorar los síntomas. Quitar inflamación es igual a quitar dolor. De acuerdo. ¿Y durante un momento se puede también considerar la terapia con agua caliente o tibia? Sí, existen terapias igual de cambios térmicos, pero eso es dependiendo del tipo de lesión. Una lesión muscular y hacer cambios de terapia ayuda a que contraiga, relaje el músculo, contraiga y relaje el músculo, y eso es una manera de rehabilitarlo, ¿sí? Cuando tiene mucho tiempo de estrés ese músculo. De acuerdo. Muy completa esta información, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, quisiera recordarles que el doctor Jorge Ibarra se encuentra en Hospitales Puerta de Hierro Tepic. ¿En dónde está su consultorio ubicado? Me encuentro aquí en Puerta de Hierro Tepic. Mi consultorio está en el 5º piso, en el consultorio 503B, a sus completas órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es la doctora Sandra Pérez Avendaño y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Spotify, en YouTube y en Facebook. Activen las notificaciones para recibir los próximos episodios. Muchísimas gracias.